Capítulo 141. El conde, la pulsera y la trampa. César. Habían pasado, ¿qué? ¿10 minutos desde que me mandó al diablo? Tal vez 20. No, seguro fue más tiempo. Y yo, como todo caballero rechazado con dignidad, o algo que se le parezca, había hecho lo correcto, me marché. Me alejé sin mirar atrás, con el corazón en carne viva y el ego arrastrándose detrás como perro apaleado. No había llegado lejos. Apenas comenzaba a convencerme de que coquetear con muchas mujeres era mejor que perder el juicio por una sola, cuando escuché los gritos. Un alarido agudo, tajante, en gálico. Pocos nobles lo hablaban con verdadera fluidez, y en un reino donde el español era la lengua materna por excelencia, resultaba insólito escucharlo. Solo alguien que hubiera crecido hablándolo, a alguien para quien no fuera una lengua extranjera, sino instinto, gritaría así. Con esa rabia. Con ese desdén por ser entendido. Y en todo el baile, solo había una mujer capaz de eso. Me detuve. Todo mi cuerpo lo hizo. Los gritos continuaron, cada vez más intensos, más desesperados. A lo lejos, voces se sumaban. Murmullos. Un enjambre de curiosidad, escándalo y expectativa. Y entonces, sin pensarlo demasiado, corrí, siguiendo el eco de aquel caos. La noche ya había caído, y bajo el resplandor tenue de los faroles, la escena se reveló como una pintura grotesca. El marqués de Campa, borracho, desaliñado, con los pantalones bajados hasta la rodilla, cubriendo su vergüenza con el borde inferior de su camisa, como si eso fuere de ayuda. Y a su lado la baronesa de Apriani, quien tenía en su posesión el brazalete que le había regalado a Ariadne. También estaba la Ariesa de Valois, que vociferaba acusaciones con la furia de una tragedia antigua, traición, amantes, infidelidad. Y en el centro de todo, Alfonso, de pie junto a Ariadne. Estaban demasiado cerca. Demasiado comprometidos. La Ariesa no paraba de gritar. Sus acusaciones flotaban en el aire como dagas. Alfonso era infiel, y Ariadne, su amante. La escena era un caos, y se explicaba sola. Ariadne había sido acusada de ser la amante del marqués, Alfonso intervino, cubriéndola, pero al final su prometida los encontró, y ahora nos encontrábamos aquí, en medio del desastre. Sabía que si todo seguía así, ¿quién podría negar que Ariadne estuviera involucrada con Alfonso, o peor aún, con el marqués de Campa? Aunque alguno quisiera ayudarle, su voz no sería lo suficientemente creíble. Me tomé un instante. Uno solo. Respiré. Enderecé los hombros. Lo tenía claro. Este era mi momento. Tu principito no puede salvarte esta vez, pero yo sí, pensé. Caminé al centro de la multitud con paso firme, sintiendo como las miradas se posaban sobre mí. Me detuve justo antes de cruzar el círculo de expectación. Con un gesto medido, me quité la máscara y la sostuve en la mano con estudiada elegancia. Aquí hay un malentendido, dije con una voz baja, pero clara, lo bastante sutil para parecer calmado, y lo bastante firme para acallar el rumor de las voces. Los murmullos cedieron un segundo. A cada paso que daba, la multitud se abría con una mezcla de duda, curiosidad y escándalo contenido. No les di la satisfacción de acelerar el ritmo, me abrí paso con el mismo temple con el que uno avanza por una corte real. Porque, en efecto, todo esto era un juicio. Y yo, el único que no titubeaba en el banquillo. El príncipe Alfonso dio un paso al frente, alejándose de Ariadne. Su movimiento era torpe, una mezcla de protección y recelo. Lo conocía bien, estaba listo para interceptarme, como si pudiera apagar la mecha antes de que tocara el fuego. Me detuve frente a él. Me conmueve tu intento de cubrir los errores de tu hermanastro, dije en voz alta, tan clara como el tañido de una campana en la noche. Ladeé ligeramente la cabeza. La sangre, al final del día, es más espesa que el agua. No dijo nada, seguro no sabría ni qué decir, solo apretó la boca, sabía que dijera lo que dijera, nadie borraría mis palabras. El murmullo colectivo lo confirmó. Era el tipo de murmullo que se arrastra por los suelos y trepa por las paredes, sembrando dudas en todos los rincones.
Dejé que las palabras flotaran, que hicieran su trabajo. Lo ignoré, y con paso confiado avancé los últimos pasos hasta Ariadne. La miré. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos, pero no dejé que se notara. Incliné levemente la cabeza y tomé su mano con delicadeza. Señorita de Maré, saludé con una cortesía impecable. Incliné el rostro y le besé la mano, muy suavemente. Lo suficiente para que todos lo vieran. Lo suficiente para que todos supieran. Luego, con el rostro aún inclinado hacia ella, susurré solo para sus oídos. Parece que hoy alguien te ha mostrado su envidia, pero te advierto, no será la única. A partir de hoy, muchas más van a sentir lo mismo por ti. Sin darle tiempo a responder, me giré con gracia y alcé la voz con la misma calma con la que se da una orden irrevocable. La señorita Ariadne de Maré no es la amante del marqués de Campa. Y mucho menos, del príncipe. El murmullo colectivo se detuvo por un segundo. El silencio fue más estruendoso que cualquier grito. Si necesitan testigos, puedo decirlo con toda claridad, estuve con ella toda la noche. Y por si no lo notaron, la estoy intentando conquistar con todas mis fuerzas. La conmoción fue inmediata. Susurros, jadeos ahogados, abanicos que temblaban en manos temblorosas. Algunos lo tomaron como un escándalo, otros como una declaración pública de intenciones. Yo solo sonreí, ligeramente. ¿El conde César y la señorita de Maré? ¿El conde César intenta conquistarla? ¿Pero eso qué tiene que ver con el brazalete? Se oyó preguntar en medio de la confusión. Ah, claro. El brazalete. Casi lo olvidaba. O eso fingí. Me giré hacia la baronesa de Apriani con una ceja alzada y la mirada afilada como hoja. Baronesa, ¿sería tan amable de devolverme mi brazalete? Ella me miró como si acabara de pedirle la luna. ¿Devolverlo? Esta es una pulsera de mujer. ¿Cómo va a ser suyo? Porque yo lo compré, respondí con una sonrisa pulida. Iba a obsequiárselo a una dama, pero no lo aceptó. Así que sigue siendo mío. A regañadientes, la baronesa extendió su mano, permitiendo que yo tomase la pulsera. Bajé la voz, apenas un susurro para mí mismo, mientras observaba el brazalete. Falta el rubí central, pero, ¿a quién le importa? La piedra ausente no hacía menos evidente su significado. Me giré entonces hacia los presentes, alzando la voz solo lo suficiente para que todos pudieran oírme con claridad. La máscara, el collar y el brazalete que porta la señorita de Maré fueron confeccionados como un conjunto único en Collezioni. Encargados específicamente para ella. Algunos rostros se alzaron, sorprendidos. Otros fruncieron el ceño con creciente sospecha. Pagué un precio considerable para asegurarme de que no existiera ningún otro modelo igual en todo el reino, añadí con naturalidad. ¿Y saben por qué? Volví mi atención hacia Ariadne. Sus manos aún temblaban ligeramente, y bajo la máscara, su expresión seguía ausente, perdida entre el caos y la revelación. Me permití una sonrisa, suave, íntima. Porque un hombre siempre quiere darle lo mejor, y algo único, a la mujer que ama. Ella no dijo nada. Seguía en shock. Inmóvil. Como si no supiera si creerme o abofetearme. Así que continué. No porque ella lo necesitara, sino porque el mundo entero estaba mirando. La máscara y el collar le llegaron antes de la fiesta a su hogar, dije, con voz grave y elegante. Planeaba entregarle el brazalete esta noche, justo antes de que empezara el baile. Tomé su mano con delicadeza. La alcé con solemnidad, como si el gesto pudiera borrar todas las dudas, todos los murmullos. Me incliné frente a ella. La multitud contenía la respiración. Y decirle, Ariadne de Maré, cásate conmigo. Vi cómo, finalmente, sus ojos se movían bajo la máscara. Me miraron. Por primera vez desde que comenzó todo, me miraron de verdad, sentí placer, pero no debía olvidar que había más personas a nuestro alrededor, y es que el silencio aún flotaba como un velo sagrado tras mi propuesta. Así que fui yo mismo quien rompió el encantamiento, me erguí y solté su mano con lentitud,
girándome de nuevo hacia la audiencia. Dibujé una sonrisa cargada de ironía en los labios, como si narrara una tragedia en tono de comedia. Aunque, debo admitir, ella me rechazó. Se escucharon algunos murmullos de incredulidad entre la multitud. La máscara la aceptó a regañadientes. Pero cuando le confesé mis sentimientos y le ofrecí la pulsera, parecía un témpano de hielo cuando me rechazó. Hubo una carcajada nerviosa en algún rincón. Me llevé una mano al pecho, teatral. Qué difícil mujer. Y yo que creía que este sería el mejor de mis triunfos. Aproveché el suspiro dramático para mirar hacia un costado. Alfonso ya se había acercado, tenso, su postura rígida como una estatua. Así que continué, acercándome a él, como un lobo a su presa. Y por si fuera poco, el príncipe Alfonso estaba escondido. Lo vio todo. Mi voz se tornó un susurro cargado de veneno, dirigido solo a él. Como una rata entre sombras. El puño de Alfonso se crispó con fuerza. Me devolvió la palabra con la misma intensidad, en voz baja, sin perder la compostura. La única rata aquí eres tú. Mi sonrisa se amplió, venenosa. Incliné apenas la cabeza y solté otro susurro, como si disfrutara cada palabra. Vamos, déjame disfrutar al menos de contar esta historia. Estoy salvándote de la vergüenza pública. Sonríe, querido hermano. Sonríe y enseña los dientes. Él apretó la mandíbula, conteniéndose. Yo lo ignoré por completo y retomé mi papel de narrador ante la multitud, como si nada hubiese pasado. La noche no pintaba nada bien para mí. Entonces ocurrió algo inesperado. Hice una pausa breve. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ella vio al príncipe escondido entre los árboles, así que le pidió ayuda. Ariadne se marchó con él, y me dejaron solo. Algunos rostros entre el público intercambiaron miradas. Un hilo de lógica comenzaba a coser los huecos del escándalo. Lo que quiero decir es simple. Si ella estuvo conmigo al inicio de la velada, y con el príncipe después, entonces. Hice una pausa dramática y giré lentamente sobre mis talones. No pudo haber sido ella la que estuvo con el marqués de Campa. La conclusión flotó en el aire como un veredicto. Algunos nobles ya asentían, mientras otros murmuraban con creciente inquietud. Había salvado su nombre. Pero una voz desde entre la multitud lo interrumpió, desconfiada. Pero entonces, ¿cómo terminó la pulsera tirada en el jardín? La pregunta cruzó el aire como una flecha, y todos se giraron hacia mí como si esperaran que me derrumbara. Sonreí. Natural, despreocupado. No era la primera vez que bailaba al borde de una navaja. Buena pregunta, dije, cruzándome de brazos. Después del bochornoso rechazo de la señorita de Maré, decidí distraerme en la sala de juegos. Algo de cartas para recuperar el ánimo. Aunque, tampoco me fue tan bien ahí. Solté una pequeña carcajada, provocando algunas risas nerviosas. El marqués de Campa estaba en mi mesa. Jugamos. Apostamos. Pero, como sabrán, no suelo llevar efectivo encima en este tipo de eventos, tan mundanos. Así que le pedí un préstamo a un conocido, dejando la pulsera como garantía. Los murmullos aumentaron. Incrédulos, sorprendidos. Disfruté un segundo más de su atención antes de rematar. Resulta que ese buen caballero, que también andaba corto de efectivo, le entregó la misma pulsera al marqués, usando el mismo método, garantía a cambio de dinero. Así llegó el brazalete a manos del hombre más incorrecto de la noche. Vi cómo las miradas comenzaban a alejarse de Ariadne. Los cuchicheos ya no la tenían a ella como blanco. Era el momento justo. Me coloqué frente a ella, interponiéndome entre el gentío y su figura inmóvil. Les pido que cesen sus críticas hacia una señorita inocente. Mi voz resonó clara, firme, segura. Luego sonreí con arrogancia y giré el rostro hacia la multitud. Díganme, ¿cómo una mujer podría rechazarme, a mí? ¿Por alguien como el marqués de Campa? Una carcajada elegante cruzó mis labios. Algunas damas se sonrojaron.
Otras lo negaron con la cabeza, pero sonriendo. Incluso algunos caballeros asintieron discretamente. No necesitaba decir más. Estaba apostando mi reputación por ella. ¿Valía la pena? Sí. Lo valía. Di 2 palmadas fuertes, secas, y elevé la voz una vez más. Muy bien, ¿me dejarían ahora a solas con la señorita de Maré? Me quedaré aquí, intentando conquistarla una vez más. La multitud, fascinada, comenzó a dispersarse entre susurros. Como si acabaran de presenciar el cierre de un espectáculo. Algunos reían. Otros aplaudían en voz baja. Pero todos se marchaban. Me giré hacia ella y le extendí la mano. Señorita, vámonos. Dudó. Lo vi. Vaciló un instante. Pero, al final, su mano se posó en la mía. Y eso fue suficiente. Me giré con ella del brazo, dejándola a mi lado, mientras comenzábamos a alejarnos de la escena. No miré atrás. Pero pude sentir la mirada de Alfonso clavada como un puñal en mi espalda. Su ceño fruncido. La rabia contenida. Él se quedó con Lariessa. Yo me llevé a Ariadne. Y por esta noche, eso era una victoria.